Muy buen pelo. Bueno, gracias por venir, Juan. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contento. Ahora la expectativa de que aparezca otra vez el laburo. Sí, como todos los que estamos en esta profesión, a la espera de que desgraciadamente por algunos motivos que uno no quisiera, pero que aparezcan opciones de trabajar de nuevo. Mientras tanto, tranquilo y a veces con la necesidad de descansar después de algún periodo que uno lleva con mucha exigencia, con mucha presión, y que sirve para recomponer un poco lo que uno pretende. Claro, porque es desgastante, ¿no? Es una profesión durísima, y más con lo que le ha tocado vivir hace poquito con el Central. Sí, yo digo que son en todos los equipos es presión siempre por algún motivo. Fundamentalmente porque personalmente cada uno de nosotros nos vamos poniendo ese tipo de exigencia, pero a la vez que está esa presión que uno se puede poner, cuando estás en instituciones donde esa presión es muy grande, todo se magnifica, ¿no? Ahora, esa presión que hay en Rosario ya está desbordada, me parece. Es una locura lo que se vive tanto en Central como en Newell's, pero ahora específicamente estando en la B en Central. Es muy difícil para los jugadores, supongo, sostenerla. Y el fútbol argentino está siendo muy complicado, con muchísima presión. Todos los equipos que tienen cierto protagonismo social siempre tienen mucha exigencia. Bueno, vos has vivido en carne propia lo que es en un grande, cuando está con problemas, cuando está cerca de alcanzar algún objetivo y por X motivo no lo puede comprar, no lo puede conseguir. Y creo que en todos. En Rosario la particularidad que se da es que, bueno, al ser dos equipos bien definidos, mucha rivalidad y todo la eso. Rivalidad es muy grande. Y está un poquito loca la gente también, dicho sea de paso. Pero vos con todos los lugares donde jugaste, que imagino sabés el tema de la presión, ¿cómo hacías también para transmitirle a los pibes por ahí o a los del equipo esa como tranquilidad en un momento que es prácticamente imposible? O sea, ¿tenías alguna técnica, algo? No, yo de por sí soy una persona, me considero tranquila, equilibrada en cuanto a lo que uno va viviendo, lo que me tocó vivir. Sé que las cosas se consiguen siempre por algún motivo, fundamentalmente por el trabajo. Y tratábamos con el cuerpo técnico y los jugadores más grandes que teníamos en el equipo, mantener esa tranquilidad. Creo que lo conseguimos prácticamente hasta el final y nos faltó muy poquito para conseguir ese objetivo. Pero jugaban bien, era un equipo que jugaba bien. ¿Te sorprendió que no te hayan propuesto quedarte? Porque uno, está bien, si es exitista dice no se logró el ascenso, pero estuvieron a un paso. Creo que fue para mí el partido con Chacarita, vos me dijiste Patronato. ¿Te sorprendió que no te hayan propuesto seguir el contrato? Mira, yo cuando llegué a Rosario hice muchos sacrificios para volver a Central. Yo estaba trabajando en Chile con mi familia, hice muchos sacrificios sabiendo que el único objetivo valedero para mí y creo que para el club era el ascenso. Al margen de yo defender siempre los proyectos a mediano o largo plazo, a veces cuando son situaciones particulares como puede haber sido esta, yo tenía muy claro que el objetivo era este. Después, no esperaba hacer una campaña con la cantidad de puntos que hicimos. Yo no esperaba, porque de hecho cuando yo cierro mi incorporación a Central, River no estaba, y si bien el campeonato tiene la misma dificultad con o sin River, el hecho de que esté River es diferente. Y bueno, hicimos todo lo posible. Después estaba en todo su derecho la comisión directiva de seguir con nosotros o elegir otra alternativa, y eligieron otra alternativa. Esa es la verdad. Yo no tengo nada que reprochar. He asumido yo la responsabilidad y me siento responsable. He dicho también que me han dado todas las condiciones como para que yo pueda hacer bien mi trabajo. Y lo que sí también quiero aclarar, que el hecho de que yo asuma mi responsabilidad no exime de responsabilidad a todos los que estuvimos o estamos en ese momento en Rosario Central.
Obvio, es una responsabilidad compartida, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Cada uno deberá asumir desde su lugar qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal. Exactamente. Evidentemente. No, ¿no? pero por ahí identificando o puntualizando en una sola el tema de la responsabilidad, que yo insisto, la asumo, eximimos de responsabilidad a los demás, que no soy yo quien los tiene que juzgar, ¿no? Bueno, hasta acá la parte de actualidad, pero nos queremos meter también en lo que fue la historia de vida de Juan Antonio Pizzi, sus comienzos, su paso por el fútbol español, la selección, así que vamos a arrancar y tenemos tiempo. Si por me permite algo, he notado algunas cosas que me han llamado mucho la atención de su persona. Buenas, ¿no? Sí, claro. Por favor, tratalo bien, Mex. Buenas, digamos, es un hombre común que ha tenido algunas dificultades en algunas cosas que la gente desconoce, tanto como la educación, en algunas cosas. Vamos a hablar con respeto, por supuesto. Claro, por favor. De chico vendía helados y llegó a vender rifas. Bien. Bien. ¿Arreglada la rifa? No. Y Vendía el Ganaba siempre. ¿Helado del de heladería? El calor santafesino, bueno, es terrible. Y sí, en verano, enero, febrero, yo para ganar nomás unos pesos para salir, salía a vender helado por todo Guadalupe. ¿Cómo era? ¿En camioneta salían? No, a gamba. A gamba. Y el Pateaba ahí toda la... Se te llenaba de brea Ay, las claro. zapatillas porque... Calor. ¿Y el no, campito caían los- estaba? Hay palito, tacita, palito. No, timbre. No, no era con cantito. La playa. Capaz que sí. Estaba en la playa. En mi cuadra, perdóname, en mi cuadra pasaba el heladero y Helado, decía helado, sí. Hay palito, bombón, helado. Tacita, Era chico, palito, no, bombón, helado. No, casa por casa, Ah. 1 kilo, medio kilo. Helado de heladería. Helado de De heladería. heladería, Ah, mirá vos qué pulenta. paquete. Delivery. Exacto. Mirá qué bien. Soy pionero del delivery. se puede decir. ¿Y lo, de inventor. ¿Y lo de las rifas cómo era? ¿Podemos cobrar algo? Sí, inventaron el delivery. No, ya Juan, está. hay que ¿cómo registrarlo. era lo de las rifas? La rifa ya era un poco más... Más complejo. No, más grande. Era un negocio más grande, sí. Antes de que yo me vaya a Rosario, sí había unas promociones de estas rifas grandes que hay en Santa Fe, o de San Vicente, o de ¿Y qué se San ganaba? Justo. ¿Cuál era el premio? de una Lo más rifa? grosso. No, había muchísimos autos, los premios eran autos, son rifas importantes. Todos Sí. amigos de Y él ganaron. y nosotros... Todos los amigos con autos nuevos. Este auto es el mismo de la otra vez, claro. Pero claro, yo lo encajaba a todos los amigos de mi viejo que venían Y ganaba uno. Mirá, acá tenés una rifa y nos ¿Qué llevábamos. edad tenías ahí? Y debo haber tenido ahí 15, 16 años. Está muy bien. ¿Ya hacías tratadas en inferiores? No, yo voy a Central con 17 años. Ah, ya recién, grande para lo grande. que es el comienzo Sí. del fútbol. Mucho carnaval. Eran otras épocas. Otras épocas. Pero vos Yo jugabas fui en con- Santa Fe al fútbol. Sí, pero yo jugaba en el colegio donde iba, en La Salle. Yo iba al colegio La Salle y jugaba ahí en la Liga Santa Fe. Pero no en ningún club. No, de La Salle jugaba la Liga Santa Ah, Fecina. perfecto. Claro. Pero no era a nivel casi ¿Y profesional. vos ahí te dabas cuenta o te hacían notar que vos tenías condiciones, que tenías algo especial? Yo siempre fui más bien grandote para mi edad y podía marcar cierta diferencia con el tema del físico. ¿Y quién te vio? ¿Ahí te llevó No, ahí a me voy a fuiste vos probar. solo? Cuando yo hablo con mi papá y le digo, mira, me gustaría jugar al fútbol. Mi papá fue médico de Colón de la época creo del 69 al 75. Entonces tenía Contacto. algunas relaciones. Y bueno, le expliqué esto. Él me dijo, bueno, yo voy a tratar de conseguir algún contacto. Y me consiguió 2 o 3 contactos y me fui a probar. El primero fue... La primera vez que me voy a probar voy a Estudiantes, que estaba Humberto Zuccarelli y Carlitos Trullet. Te quedó un sabor amargo con Zuccarelli. No, No, es un... ¿No quedaste? Juan, siga porque no... Sí. No, perfecto. Un chiste malo. Hacé como si nada, vos como Como que si si él no nada. hubiese hecho comentario. Y bueno, y ahí después me voy a probar a Rosario y quedo en Rosario y ya empiezo a jugar En Rosario quedaba tuvo, más cómodo. en Rosario tuvo un inconveniente a los 18 años que perdió un riñón. Sí, ese mismo año jugamos una división, un partido de liga, Rosario Central A contra el B. Y yo choco con Tito, con Bonano. Bonano. Y bueno,
con la mala suerte de que me produce un corte muy grande en el riñón, me tuvieron que sacar el riñón. Y no sabía cuándo ibas a volver a jugar, ¿no? En realidad, el problema venía por la autorización que me tenían que dar para jugar es más, uno de los médicos que me operó no estaba muy de acuerdo con que vuelva a jugar. Por suerte, estaban en Rosario Central los dos hermanos Francisco y José Luis Aparicio, que eran socios de mi papá en algunos emprendimientos ahí, sí, con la profesión de ellos. Y bueno, ellos me respaldaron, me pidieron o dijeron que no había ningún problema en que siga jugando, y a partir de ahí seguí jugando. Ahora, desde el punto de vista médico, ¿estabas perfectamente apto para poder desarrollar la actividad? Eso fue en octubre, no sé bien la fecha, pero fue en octubre, y a mí me operaron a finales de octubre, y yo el 2-3 de enero ya vuelvo a entrenar a Rosario. Sí, 2 meses. Porque el problema es que me lo sacaron, me dejaron con un riñón menos, y lo que tenían que esperar es que cicatrice un poco la herida que me habían hecho. Bueno, vamos a regresar con ese momento y demás, pero yo quiero recordar algo, porque el señor brilló en España, la rompió en el Barcelona, en la selección, y hay un detalle con respecto a un gol y a un relato de gol que, bueno, lo marcó para toda su estadía en España, porque hay un sobrenombre ahí. Ajá. Vamos a verlo y a escucharlo. A ver. Fa l'obertura cap a la banda dreta per Guardiola, podrà penjar pilota a l'olla, penja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Belardo, ha salvat el porter, rematada i gol, 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 Pizzi, 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 che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, sos macanudo, Pizzi, 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 viejo, Pizzi. No está bien ese muchacho. Bueno, acá dice no está bien ese muchacho. 40 años relatando al Barcelona, Joaquín María Puyal es el nombre del relator. Sí. ¿Qué tal? Ese partido era Copa del Rey, era cuartos de final. Habíamos empatado 2-2 en el Calderón contra el Atlético de Madrid. Iban 26 minutos del primer tiempo y perdíamos 3-0, con lo cual quedábamos eliminados. Teníamos que meter 4 goles para ganar. Y yo había entrado de suplente, y antes que termine el primer tiempo entramos, hace 2 cambios, entra Stoikov y entro yo. Y empezamos a... ¿Ahí 3-0 abajo iban? ¿3-0 perdiendo? Sí, 3-0 abajo. Y ahí, bueno, a los 5 minutos creo que Ronaldo, después Figo mete un par de goles. ¡Qué troncos! ¿Y ese fue el cuarto? ¿Qué troncos? Ese fue el 5-4. 5-4. Porque nosotros nos metemos 3-1 y ellos se meten 4-1 después. ¡Oh, irremontable era! Era terrible. Y empezamos a meter goles. Ronaldo creo que metió 3 ese partido. Raro, ¿no? Tipo, 5-4, claro, una locura fue. Así como lo veíamos. Sí. Bueno, Joaquín María Puyal, que le dejó para todo el resto de su estadía en España ese macanudo, está en línea con nosotros. No. Y lo vamos a saludar a Joaquín. ¿Cómo le va, Joaquín? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Qué lindo. Qué buen relato metió, ¿eh? Bueno, era fácil. Era fácil. Ese fue un momento mágico. Fue una noche especial. A veces hay partidos que dan un título y no tienen el sentido épico que tuvo ese partido. Ese partido, como recordaba Pizzi hace un momento, bastaba con empatarlo a 0 para clasificarse. Y se puso, como él decía, 0-3. Y el club estaba pasando un mal momento. Y si el equipo no ganaba ese título, Robson, que era el entrenador, lo tenía cada vez peor. Y había división en la grada y había cierto desánimo. Pero de repente empezó a cambiar todo con ese doble cambio que hizo el entrenador, saliendo Pizzi y Stoichkov. El Barcelona empezó a remontar, marcaron los goles de Ronaldo, luego marcó Figo, y a pesar de que el Atlético de Madrid marcó otro gol, se consiguió el empate a 4, y en los últimos minutos, porque el gol de Pizzi llegó aproximadamente sobre el minuto 80 de partido, en el minuto 35-36 de la segunda parte. Eso fue la locura, eso fue un momento en el que todo el campo esclató de júbilo, de entusiasmo, de ilusión. Parecía increíble, parecía algo épico, algo inolvidable. Y yo estoy muy
muy contento de haber podido plasmar en ese momento, en ese tono argentino, dado que Argentina es una tierra que yo amo profundamente, el recuerdo y el agradecimiento de toda la afición para la gesta de Pizzi. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches ahí. Encantado, buenas tardes, buenas tardes. Igualmente. Sí, yo simplemente, bueno, ya hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Pero agradecer, yo soy consciente de que a partir de este relato mi apodo empezó a ser, como bien lo dijiste, macanudo en España y a pesar de haber estado 8 años, creo que a partir de ese relato empecé a ser reconocido internacionalmente, diría. ¿Qué tal? Bueno, eso es muy amable de tu parte, pero la historia es la historia y las cosas son como son. Nosotros, los relatores, nos limitamos a ponerle un poquito de color, pero ustedes le ponen el talento y la historia la escriben ustedes. Pizzi fue Pichichi de la Liga Española, máximo goleador, anotando 31 goles, si no recuerdo mal, con el Tenerife antes de fichar por el Barcelona. Y las cosas que hizo Pizzi en España y en Rosario y en todas partes donde paseó su fútbol están en la retina de todos los jugadores. Para mí es un placer haber narrado ese partido y contar con la amistad de Pizzi y de toda la gente que en aquella época, como Guardiola, cuidado, en ese equipo estaba Guardiola, estaba Figo, estaba Ronaldo, estaba Luis Enrique, estaba De la Peña, había un montón de Stoichkov, como se dijo antes, y un tipo que cada vez que recordamos ese partido, Juan Antonio, se tira de los pelos. Ese tipo es un jugador que se llama Pantic. Milinko Pantic. Porque Pantic marcó los 4 goles del Atlético de Madrid. Cuando se recuerda ese partido, ¿no? Porque pese a marcar él solito 4 goles, el Atlético cayó eliminado. A ver, Joaquín, si es cierto, ¿Pantic le hizo juicio a los 10 compañeros? Solo no puede. Escúchame, más que haga 4 metí. Bueno, Joaquín. Bueno, los partidos con el Atlético de Madrid siempre fueron de locura. Son partidos imprevisibles, siempre salen partidos con resultados, con marcadores, con anécdotas, son partidos que dan mucho juego, mucho más que partidos que el Barcelona enfrenta con otros equipos, ¿no? Pero en fin, ese fue un partido singularísimo y a pesar de que hace ya más de 13 o 14 años del mismo, la gente lo tiene muy presente y yo celebro profundamente haber tenido la oportunidad de narrar ese gol y de recordar a Pizzi con ese macanudo tan propio del modo de los argentinos. Bueno, Joaquín, le queremos agradecer, sabemos que es bastante tarde allí en España y que nos haya esperado para darle esta sorpresa a Juan Antonio Pizzi. La verdad, muy macanudo, Joaquín. Mucha suerte, amigos. Un abrazo. Chao. Periodista, relator, siguiendo siempre la campaña del Barcelona y recordando este partido que fue increíble. Lo de Pantic no recordaba yo. Los 4 goles hizo por el pibe. 4 golazos, además. 4 golazos. Qué locura. Bueno, tenemos que hacer una pequeñísima pausa y seguimos con más. Pero hay una pregunta gancho que la responde Juan. Se nos va el abuelo. El abuelo está mal. La herencia. Pregunta gancho. Déjame la casa. Dale. Esto es terrible lo que sucedió, voy a decir algo y voy a develar algo que realmente la gente tiene una imagen suya de alguien maravilloso, de un macanudo. No la ensucies. Bien, le había quedado pendiente una materia del secundario. Sí. Y fue a rendir la materia. Perfecto. Como ¿Sobornó a la maestra? Sí, Correctamente. sus padres estaban contentos, convencidos. Sí. Vuelve. ¿Qué? Brindaron, se abrazaron, todo. Él festejó, todo. Pidió un viaje, plata, todo. A los 2 años le dijo que no había rendido. ¡No! Pausa. Ya venimos y contesta Juan Antonio Pizzi. Dale.
tantos goles que hizo con diferentes camisetas Juan Antonio Pizzi, no debe haber mejor cosa dentro del fútbol que ser goleador. Porque la expresión máxima es justamente el gol. Ese festejo, esa cosa que sale, ¿no? Es lo mejor. Es inigualable. Qué cosa, ¿no? Porque con la historia uno no se acuerda de un número 5 o de un 2. Algunos, dos muy cracks. Vamos a tratar de ser sinceros en todo esto. ¿Es así o no? Es más fácil acordarse de los que mete los goles. Claro. ¿Cuál fue el gol que más... De una forma... Ahí veíamos la Libertadores, fue una locura en Central, que después terminan en semifinales, creo que quedan afuera. Claro, con Cruz Azul. Ese partido íbamos también perdiendo 2-0. Se ponen... Minuto 44. Y... No, 3-0. 3-0, en minuto 44. Y habíamos ganado 1-0 en Rosario y teníamos que... Ahí el gol no valía doble. Pero en los 2 últimos minutos metimos 2 goles. Perdimos 3-2, pero fuimos a penal y ganamos por penal. Increíble también. Terrible. Ese partido fue... También lo necesitábamos porque habíamos perdido el clásico la semana anterior. Recién te preguntaba si te habías tenido miedo de tener un solo riñón por los golpes. De hecho, lo habías perdido por un golpe. Me dijiste que no habías tenido problema. No, nunca. Yo, un poco por necesidad, ¿no? Yo, por mis características como jugador, no podía tener miedo y bueno, un poco por eso nunca le di demasiada importancia. Hay un partido que jugó contra River, ni bien volvió a Central, creo, contra el que lo marcaba Ruggeri. No, cuando arrancó su carrera, él tiene 19 años. Ruggeri acá comentó que lo castigó. Sí. Qué raro. El Cabezón y el Tano. Dijo que lloraba, creo que dijo que lloró. No, yo voy a recordar, porque no lo tenemos ahora porque fue algo de último momento que pedimos, pero el señor Ruggeri dijo acá, apareció este pibe, 19 años, grandote, que venía y ponía y todo, y lo tuvimos que ajusticiar. Claro, el Cabezón ya tenía ahí... Prontuario. No era muy grande, el Cabezón debe haber tenido ahí 26, 27 años, pero ya había vivido todo, ya había ganado todo, ya... Y era una referencia del fútbol argentino. Y claro, me agarró él. Y el Tano, que también estaba en la selección de Uruguay. Y bueno, y peleamos. Pero es lo que digo, que lo sacaron de la cancha. Ahí me sacaron, es verdad. Te sacaron de la cancha. El Tano creo que me pegó un codazo acá. ¡Asesino! Me desmayó. Sí, desmayó. Pero perdón, ¿usted había hecho algo antes para que ellos reaccionaran así? Sí, jugar nomás. Pero algún insulto. Yo hasta ahí era habilidoso. Después tuve que empezar a defenderme un poco más. Es bastante típico, ¿no? Que digamos ponen ahí... Y el más chiquito, justicia, claro. ¿no es cierto? Lo asusto y ya va a rendir menos. Sí, hace 30 años eso pasaba mucho. Hace 15 años, 20 años pasaba. Y ahora ya no pasa. Ahora ya no pasa. Ahora que venga un chico, uno joven y le quieran hacer. Sí, no pasa. Se la banca. No pasa. Pero hablando de rendir, quedó lo de la de secundaria. Es terrible, me parece que no quiere contestarlo porque es vergonzoso. Le mintió a los padres. Mentiroso. Después de Aparte contar lo que festejó pasó. el tipo. Festejó, cobró dinero. 2 años después. 2 años. No, en realidad fue por una cuestión de necesidad de lástima de verlo mismo. ¿Por qué? No le iba a Una decir mentira. Yo me había llevado 5 o 6 materias el último año y ya había empezado la carrera había rendido 5 y me quedaba una, economía política. Y había empezado la carrera en Rosario, yo había empezado a estudiar medicina. Y bueno, en junio le digo a mis viejos que voy a dejar la carrera, que bueno, me dice, no hay problema, que esto... Yo me olvidé que había rendido mal la materia. ¿Cómo me olvidé? Sí, un detalle. La como por la prueba, digo, ¿para qué? Si total no voy a estudiar. No juega al fútbol. Y me ponen un turno en mayo, junio. Y bueno, voy a rendir y cuando vuelvo de rendir, mi papá tenía el escritorio de él estaba un piso más arriba, arriba del garage. Y cuando estoy entrando así con el auto, ya había rendido con el auto. Claro. Alumno Con hijos, todo. Claro. Hijo. No, y me mira así, me acuerdo como si fuese hoy, estaba en pijama, mi papá un martes a la mañana. Sí.
Bien. Una rata. Mi viejo No le pudiste hablar, dijiste con el dedito nada más. Mi viejo baja la escalera, todo viene, me abraza, qué sé yo. Me voy a la pieza, me saco el uniforme, todo, me saco así. Y mis hermanos estaban durmiendo. Y mi hermano más grande me dice... La dije mal. Y miro así. Rendí mal, pero le dije que bien. Bancame. Pero pelotudo. Sí, sí. Bueno, yo digo, va a quedar ahí. A la noche cena, toda la familia. ¡No! Tan, tan, tan. Brindo porque El bachiller. Lo mal que te debía Sabían sentir, todo, ¿no? menos mi viejo y mi vieja, se pateaban así abajo de la mesa. Y él mismo se paró y dijo, gracias, viejo. La verdad que me lo merezco. Fue Gracias por el aplauso para auto. mí. Quiero un viaje a Europa. Bueno, ahí pasa eso, me voy a Rosario y le digo a mi hermano, el próximo turno, sí, estudiala, no puede ser. Pasó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, yo me iba a comer a lo de una tía en Rosario los miércoles, a lo de Nete. Cuando estamos ahí comiendo, teléfono. No. Y me dice... Se acabó la mentira. ¿Cuál es tu mamá? Y atiendo así, yo todo, ya me había olvidado. Claro. Mami, ¿qué tal? Escúchame una cosa. ¡No! Me llaman del colegio para ver si te vas a presentar al examen. Yo le dije que vos ya la había rendido bien. ¿La rendiste bien? No, mami. Retírame el brindis. Nete, mi tía me quería matar. ¿Sentiste la vergüenza? No, total. Pero la diste. ¿Cómo volviste a Cuestión encarar a que tu volví a Santa padre? Fe. Volví un día Qué cara de pie. La y familia. mi viejo ya estaba... Y claro, yo ya tenía... 32. Para tu viejo eras un asesino serial. Él estaba dirigiendo Central en la promoción. 20, no, ya tenía 20, ya Casi había, 20. ya había debutado, creo, en primera. Sí. Sí, ya había debutado. Y bueno, y se cagó de risa mi viejo. Y fui a rendirle y la rendí bien. Vamos, todavía, ahí está. Muy bien. Sí. Me pusieron, fíjate la época que lo rendí, que me pusieron, alcanzó los objetivos. No sabía qué era, pero estabas agradecido. Pero pregunta que esto no es todo, digamos, en la educación del señor ¿Hay más? Juan Pizzi. Bien, pero terminó Juan Antonio todo. Pizzi. Juan Antonio Pizzi, sí, por supuesto. Juan, le dicen los amigos. Macanudo. Estudió medicina también Sí, y dijo. fue a rendir el examen Sí. y le dijeron, despertame a las 4 de la mañana. Cuéntelo, por favor, que es muy triste realmente. ¿Qué hizo? No, porque yo llegaba cansado Sí. de entrenar. Pero estudió 20 minutos nomás para el Sí, examen. sí, y fuimos con un... Estudiamos así, más o menos, ¿no? Claro. Si se muere, se muere. Medicina, ¿eh? No, y fuimos a rendir el examen de ingreso. No, ¿Qué era? ahí no había examen de ingreso, Ya ahí era podíamos la estudiar carrera. todo, claro. Y fuimos a histología, fuimos a rendir el primer parcial y era multiple choice. Sí. Entonces uno dice, bueno, Me la juego. mucho no lo voy a agarrar. Como un Uno- penal, era como un penal. Claro. Y bueno, nos dividimos 2 o 3 temas ahí para estudiar. Y claro, yo, el tema que yo había estudiado ni apareció en el Ni siquiera en la examen. lección. Claro. Y empecé a preguntar, bla, y viste que mirá para el costado, y mirá al de al lado, y mirá para el adelante. Cuestión que había que sacar 28 aciertos, Sacaste 20. 26 saqué. 26 aciertos. Sí. Pero ahí ya después... Un ya no- ejemplo. No, pero tengo entendido, discúlpeme, porque el señor, el mejor amigo, se había estudiado todo y había sacado 27, una cosa así, y lo odiaba a él porque se había sacado 26, y el señor fue a increpar al profesor a discutirle para que él suba. Porque supuestamente teníamos bastante parecido. Claro. Yo había sacado de ahí. Una ¿Y vergüenza. cómo puede ser que él se aprobó y yo no? Bueno, cuestión que al final no me aprobaron y ahí terminó mi Dejaste. excursión en la medicina. La medicina fue esa experiencia, maravillosa. Bueno, pero a propósito de la medicina, Qué gracioso. antes hablábamos de esto del golpe que te produjo la pérdida de un riñón. Ahora, a la hora de jugar, jugaste sin problema, pero cuando venía el tema de la transferencia, de que te venían a comprar y te hacían la revisión, o decía, mire, me falta un riñón, ¿generaba dudas en el comprador o no? Sí, el único que hubo dudas en realidad, porque yo recién estaba empezando, fue al principio, la primera transferencia cuando yo me voy de Central a México. Había tenido la posibilidad de irme a Europa, a Alemania más específicamente,
Y cuando comenté lo del riñón, ellos empezaron a buscar una aseguradora y como no consiguieron la aseguradora, bueno, desecharon la compra. Yo ahí me voy a México y ahí coinciden una serie de circunstancias que me facilitaron un poco. Recién le comentaba a Mariano, en Toluca, el hijo del presidente, le faltaba un riñón. Entonces, era como que sabía que no había inconveniente. Ya me habían visto jugar y... Y te compraron igual. Me compraron igual. Me hicieron, en México me hicieron un examen bastante puntilloso del tema del riñón. Y no, como vieron que estaba todo bien, no hubo problema. Después nunca más me hicieron... Nada. Pues en España van a meter goles ya está. En España nunca, en Barcelona nunca, en Valencia nunca. Cuando fui al Porto tampoco me hicieron problema. Lo que pasa es que bueno, uno ya demostrando que podía jugar y no tener inconvenientes. Todos los goles también. Sí, yo aclaraba el tema del riñón porque correspondía, ¿no? Avisar algo. Bueno, ¿y cómo llega el tema de la selección española? La selección, bueno, yo cuando estoy en Tenerife, creo que Basile era el técnico de la selección argentina. Él va a ver un par de partidos del Tenerife, porque estaba Fernando Redondo, estaba de Articia, con posibilidades de ser convocados. Estaba, bueno, yo, Ezequiel Castillo, creo que estaba también en esa época. Y llega, y justo el partido, los dos partidos que va él, a mí no me toca hacer buenos partidos. Y él tenía, fue justo mi generación, una camada importante de delanteros y todos jugando en Europa. ¿Estabas nervioso en ese momento? ¿Sabían que te estaban yendo a ver y eso? No estaba nervioso. ¿Te interesaba lucirte, nada? No. Creía que tenía posibilidades de poder rendir y bueno, lamentablemente no me convocaron en esa oportunidad y después se acercaba, eso creo que fue en el 93, y se acercó el Mundial y bueno, yo ya tenía que pensar en el Mundial siguiente y justo en ese periodo Clemente no era técnico de la selección de España, pero sí era el que más posibilidades tenía de agarrar después de Estados Unidos. Y él habló muy bien de mí en una entrevista que le hicieron y bueno, a partir de ahí toda la prensa empezó a decir que si yo me nacionalizaba, yo cumplía los requisitos. Y bueno, cuando llegó la posibilidad de nacionalizarme, yo tomé la nacionalidad en realidad para dejar una plaza de extranjero. No era como es ahora o a partir de la ley Jugaban 3 en ese momento. Claro, jugaban 3. Entonces, dejar una plaza libre era importante para los clubes, sobre todo para los clubes chicos. Y bueno, me convocó y yo consulté con gente del fútbol, fundamentalmente gente importante del fútbol. Y a mí me convocaron en 94, 26. Claro. ¿Consultaste con gente del fútbol y te dijeron aceptá o tuviste...? Sí, la mayoría me dijo que era algo personal, pero que no lo veían mal. ¿Y tu familia y los argentinos? No, mi familia, mis amigos y la mayoría de la gente, por no decir todo, pero la mayoría de la gente es respetuoso con ese tema, por lo menos conmigo, ¿no? Han sido respetuosos. Siempre alguno grita alguna pavada, pero la mayoría ha sido respetuosa. Y como nos lo hemos preguntado, aquí estuvo Camoranesi, que fue campeón del mundo con la selección italiana, Trezeguet, que fue campeón del mundo con la selección francesa. No te tocó esa suerte de ser campeón con España, pero el hecho de enfrentar, porque te tocó enfrentar a la Argentina, ¿cómo fue eso? Y primero fue la decisión de jugar por España fue complicada, ¿no? Si bien cuando la tomé ya yo me quedé mucho más tranquilo, el momento de decidir es difícil. Y después el único riesgo que uno ve
que por ahí puede llegar a ser conflictivo es precisamente que Enfrentar tener que jugar a Argentina. Una final, bueno, y hacer un La gol. Copa del Mundo y que te toque digo, ahí. bueno, no puede volver más. ¿cuántas veces va a pasar? Hay que tener mala suerte. Bueno, Sí, olvidate. al quinto, sexto partido que jugué, Olvidate. habían organizado un partido amistoso con Argentina. Pero un amistoso es diferente. Sí. ¿O no? Sí, sí, es diferente. Ya por los puntos, en un mundial o algo, ya la cosa cambia. Sí, es diferente, sí. Igual le hiciste un gol a Argentina. Sí, por las dudas. No te importó nada. Sí, no fue agradable. Así como a para tu mí. papá le mentiste, le dijiste sí, aprobé la pedazo para un rango, le metiste No un le gol voy a a hacer Argentina. goles. Sí, le dije. No, no fue agradable. Para mí, Quiero meterle ver el gol a Argentina no fue. Lo tenemos. Vamos a verlo. A ver cómo lo festejó. cosa. Dale. No lo No, no, festejó. tranquilo. Muy Bien. bien. Respetuoso, Pizzi. Tin, ¿qué? Muy bien. Difícil, ¿eh? Cabezazo yendo para atrás. Sí, hizo así como calma, calma, muchachos. Y lo abraza, si no me equivoco, Donato, ¿te abraza? Donato. Que era brasileño. Donato era brasileño. Había estábamos otro que no era juntos. español. ¿Había ahí algún se veía. español? Ahí se veía que no era español el abrazo. España iba reclutando gente. Después empezaron a salir Messi, Xavi, Iniesta, todo esto. Y fueron campeones del mundo. fueron- Nada menos. Pero bueno, fue una linda experiencia entonces. Sí, sí, para mí Y además, importantísimo. me imagino- Y además, yo me sentí de la misma forma que digo esto, que he sentido respeto, he sentido muchísimo respeto de Claro, de los la gente. españoles. De los Eso te iba a españoles. preguntar, ¿cómo te Sí. trataron ellos? Los Bien. compañeros Los también, ¿no? compañeros siempre han sido muy bien, los entrenadores, los dirigentes, siempre han tenido... Eras un español más, no te Sí, trataban sí, diferente. totalmente. ¿Volvés cada tanto a España? ¿Tenés Sí, sí, normalmente una vez por año voy. para dirigir el Tenerife? ¿O el Barcelona? Tenerife está mal ahora, pero el día de mañana mi idea es poder dirigir en la Liga Española. Bueno, avisanos, Qué vamos, bueno. podemos a volver, ¿no? Sí, de John de Camp. Podemos acompañarte ahí a organizar Hacen todo. falta, No se hacen quieran falta. ir todo el Pero vamos a hacer un programa de allá. Bueno, Y a mí me gustaría. Tenemos el famoso cuestionario Sí. de jugador Volvió. a jugador. Porque Sí, sí. siguen siendo jugadores los dos. Sin El casete. señor Chatruc Sí. y el señor Pizzi hay que contestar solamente la verdad. Recuerdo Pizzi, de- Por sí. favor, le pido. La época, sí, sobre todo Se la me época... complica contestar, la verdad. Voy a hacer hincapié en la época de soltero. Bueno, ¿alguna vez disfrutó del fanatismo de una botinera en esas épocas de era sus chico, comienzos? Cuando era chico, Sí, solterísimo. cómo no va, sí, mil Esas veces. chicas que van al Dejen que entrenamiento y dicen, conteste "Messi, él". goleador, Sí, Messi". Mil veces. No. No, 3 horas tardó. Más de 3 segundos. No, es Sí, impresionante. más de 3 El segundos. juez en este caso diría, vamos a volver a preguntarte de vuelta, tomate tu tiempo. ¿Estás seguro? Está su mujer quedó acá. medio Está su mujer acá. y no Perfecto, quiere. pero era cuando era soltero. Ay, cuando era su ¿Alguna mujer- vez llegó a las manos con un compañero? A Bonano, por ejemplo, que lo golpeó después. No, ¿Le recriminó tampoco. que lo golpeó? ¿Nunca? Nunca me peleé con un compañero. Bien. Pará, perdón, Es más canudo. quiere decir con un rival sí. Con un rival, sí. Porque hizo Tampoco. operación, con un compañero no. No, alguna en la juventud siempre hay alguna pelea. Alguna ahí, pero peleita, no. Es el Papa. ¿Qué es lo menos masculino que haces para cuidar tu look? Cremas, depilación definitiva. Y algunos productos. Lo menos masculino. Sí. Peluqueros. Claritos, teñida de pelo. Cavado. Ahora dice, no uso ropa interior de No, Sí. República. no, no. Gel en el pelo. Gel en el pelo. Eso no- Chapita igual tiene buen pelo, bastante envidioso estoy. Bueno, si tenés que elegir un compañero para jugar una final de todos los que jugaste, La final del mundo. la final del mundo, tenés que elegir uno. Uy, dificilísimo. Luis Enrique. Qué jugador. O sea, qué crack Luis Enrique para dejar de lado a Ronaldo, Figo, Stoichkov, etcétera, A etcétera. propósito de Ronaldo, ahora tenés que elegir uno para irte de fiesta. No, ¿por qué a propósito de Ronaldo? A propósito, no, bueno, justo me surgió. Para irme de fiesta. Sí. Couto. Bien. El portugués. Bastante Bien. fiestero Couto entonces. Mirá vos. Atorrante Y ahora ese para, Couto. para una pelea, para un combate, te están por agarrar dos flacos a piñas, tenés que elegir uno para que te ayude. Cufaro Russo. Uy, un asesino, con botines. Asesino con botines, perfecto. Asesino como botín. Ahora, como técnico si la figura del equipo cae un poco pasado de copas, el jueves, cerquita del partido, ¿qué haces como técnico? ¿Lo bancás? ¿Lo dejás afuera? ¿Lo haces entrenar a full? ¿Lo exigís? No, lo limpio. ¿Afuera total? Sí. No hay contemplación. No. Tiene que ser responsable. ¿Escuchaste, Chatruc? Vos ya Y si salís ese, afuera. Chatruc quiere decir, y si ese jugador soy yo y sos mi amigo. Bueno, Y te voy de frente. y por último, después has tenido unas malas inversiones, invertiste con Mex La Plata, te quedaste en bancarrota. Y el único club que te da la posibilidad de dirigir, te ofrece un contrato de 3 años por una cifra millonaria, es Newell's Old Boys.
¿Qué haces, Juan Antonio? No, ¿Te imposible. quedás en la bancarrota o dirigís? Salgo a vender helado. Claro. Perfecto, está muy bien. Perfecto, Tiene corazón. tiene No corazón. como Mex, que es una rata. Perfecto, bueno, vamos a hacer la última pausa y cuando volvemos creo que vamos a tener tiempo como para meter un footbasket. Sí, Porque yo quiero jugar. tenemos que probar, Pizzi. A ver A cómo ver si estás. es el goleador del Sí, Barcelona. señor. Pausa, rapidito, ya venimos. Bueno, atención. Me sumo ahora con Eugenia porque tenemos que ver cómo está Juan Antonio Pizzi, cómo está ese pie, esa esa técnica. sensibilidad que tiene el goleador. Mazo. Atención, 3 tiros cada uno. Comienza Juan Antonio Pizzi. Barcelona, River, Tenerife, Rosario Central. No es un detalle menor. Sí. Tiene la cinta de capitán de México. Es una suerte. Mal puesto. Mufantonio. ¿Querés poner algo de por medio? Sí, yo te voy a dar mi No se reloj. ve, Mex, la pusiste mal. Vamos. La cinta. ¡Pará! Chatru con el pantalón verde, va. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Qué nivel! Se va para mal el rato. Dejá de molestarlo. Te manda saludos, Quiricocho. No seas malo. 1 a 1. Segundo tiro de Chatruc. Atención a ver si pasa Bueno, el frente. Barcelona, che. Ahora viene Macanudo. Macanudo Pizzi. Atención. Si vos sos macanudo, También Juan. jugó en el Barcelona, che. Claro, pero de Ecuador. Es por un auto, ¿no? El de Pixi. Bueno, pará. Pasamos Callate, 3 tiros. vos. Estamos 1 a 1. Vamos hasta definir uno cada uno. Dale. Lo mejor, ¿eh? Para mí. No molestes, tengo muchas cosas que hacer. No molestes. Salí. Me habla el tiro. No molestes. ¡Vámonos! Vamos a las balas. ¡Ganó! ¡José Manuel Chatruc! Hace trampa, no vale. Jugó en el Barcelona, amigo. No, yo te voy a explicar una cosa que vos no sabías, Juan. Sí. No trae buena suerte la cinta de capitán. Sí, ahí trae. Sí. Han ganado un montón de Llévatela, veces. No trae buena Me lo suerte. podrían haber dicho antes, ¿no? No, déjatela. Una pena realmente. ¿Tiene Una alguna pena. duda, Juan? ¿Qué va a hacer? Sí, todas. Ya la sé. Bueno, la verdad que le queremos agradecer a Pizzi que haya venido. Está viviendo en Santa Fe. Pronto le va a salir algún laburo. Perdón, ¿tiene que ser en Argentina o podemos ir a cualquier lado a dirigir? A cualquier Lo lado. llaman de- Vamos a El cualquier fútbol lado. manda a veces. Vamos a Vamos cualquier a lado. cualquier lado. Tiene autos, puede ir a Mirá, cualquier lado. mirá el cuerpo técnico. Mirá el cuerpo este. técnico, mirá. Mirá. Mirá que cuerpo técnico. Vení, a Cobal Lo también. van a a Cobal matar, también. pobre Pizzi. A Lo van Cobal a también matar. está el cuerpo Bueno, técnico. nosotros, gracias, Juan, por haber venido. Llevamos todo. Fuerte el aplauso para Juan Antonio Pizzi, un fenómeno. Gran jugador, gran técnico y además un tipo bárbaro.